Bueno, creo que ya aparece, ¿verdad? Solo falta que enciendan las cámaras, todo para comenzar. Ok. Muy buenas noches, mi nombre es Kenia Guzmán. Yo le voy a hablar acerca de la escuela clásica. La escuela clásica es una corriente dogmática. En su momento supuso un cambio revolucionario en la ciencia del derecho penal. Recordemos que la escuela clásica es fundamentalmente el derecho natural. Por lo que se entiende, dentro de la escuela clásica, el criminal goza de un libre albedrío, por lo tanto, él debe hacerse responsable de sus actos y el delito se concibe como un ente jurídico. Así es como nace la pena como un mal impuesto. Dentro de los antecedentes de la escuela clásica, podemos encontrar un contexto histórico en el cual muestra una enorme diferencia entre los derechos humanos de la población y el de los criminales, ya que el trato que recibe se caracteriza porque los procesos judiciales van sin ningún tipo de garantía. Además de esto, a ellos se les establecía largas torturas, se les establecía penas desproporcionadas en las cuales estaban en prisión, ¿verdad? Con condiciones totalmente inhumanas. Dentro de los pensadores que destacaron la escuela clásica fue John Harvard y Cesare Beccari. Ellos fueron los que en sus obras prácticamente plasman y denuncian todos los acontecimientos que se vivían en la época en la cual surgió la escuela clásica penal. Asimismo, la escuela clásica surge como una filosofía de ilustración en la cual ya directamente el hombre pasa de tener un gran peso a tener un legalismo y una humanidad. Dentro del legalismo nosotros podemos mencionar principios que facultan la ley como fuerza contenedora de los abusos, de los maltratos, de las arbitrariedades y de la capacidad punitiva. El pensamiento de la ilustración dentro de la escuela clásica se va sistematizando, esto a través de una serie de axiomas, principios básicos, dando lugar así a dicha escuela. Pero, sin embargo, cabe rescatar que dentro de la escuela clásica fue un positivista, el cual le dio el nombre, no un clásico. Quien le dio nombre a este tipo de corriente fue Enrico Ferreri. Él fue quien le dio el nombre y fue considerado uno de los padres de la escuela positiva. En estos momentos pasaría a explicar la escuela positiva la compañera Karina Cortés. Tengan todos muy buenas noches, licenciada Senia Linares y compañeros de la Cátedra de Derecho Penal 1. En esta oportunidad, su servidora Karina Cortés va a explicar acerca de la escuela positiva. Vamos a empezar destacando elementos fundamentales de esta escuela. Cabe destacar que son tres representantes de esta escuela que nos hablan acerca de tres aspectos diferentes o tipo de faz. Por ejemplo, César Lombroso, que es el primero de ellos, representa la faz antropológica, donde se basa o prevalece el estudio del hombre y de las ciencias naturales. Como segundo representante de la escuela positiva, tenemos a Enrique Ferri, que la compañera anteriormente ya lo mencionó, como uno de los precursores de esta escuela. Y él es un representante de la faz sociológica con predominio en el estudio de las causas del delito. Y por último, mencionamos a Rafael Garófalo, que es el representante de la faz jurídica, el cual trata de trasladar al campo jurídico todos los principios positivos. Después de haber hablado un poco acerca de los representantes de dicha escuela positiva, vamos a mencionar importantes postulados que ellos han implementado a lo largo del estudio de esta escuela. Vamos a mencionar cinco aspectos de ellos. Como primer elemento podemos mencionar que los hechos naturales y sociales, la moral y el derecho, se consideran
como variables tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, que lo que en aquel momento fue un delito, actualmente no lo puede ser, o lo que actualmente es un delito, posteriormente puede cambiar, o lo que en este país se considera como un delito, en Estados Unidos, por ejemplo, puede ser algo diferente. Como segundo elemento es considerar al delito como parte de la conducta humana del ser humano y no como se considera en la escuela clásica como un ente jurídico. Como tercer postulado, mencionamos que el hombre no obra por decisión de su voluntad, sino que el delito es el resultado de su personalidad y el medio en que lo rodea. Ferri es el que apoyaba mucho este postulado al mencionar que la personalidad que ya posee el ser humano, que es propensa a cometer delitos, le sumamos el ambiente que se rodea, está más todavía a la espera de cometer dichos delitos. Como cuarto postulado mencionamos el criterio de la defensa social, que Garófalo fue el que elaboró la teoría de la temibilidad, que más bien se refiere a que el medio forma al delincuente, pero que esto no es suficiente para poder determinar una responsabilidad del individuo, sino más bien que es la perversidad y la activa consecuencia que éste tiene que lo lleva a estar causando o estar cometiendo dichos delitos. Y por último, o como quinto postulado, podemos mencionar a la pena, que es la que lleva consigo la noción del castigo, pero no solamente basándonos como una pena, sino más bien debemos de considerar o se debe de considerar como parte de esta escuela las medidas de seguridad que deben de sustituirse como pena para que el individuo se pueda reinsertar a la sociedad. A continuación, vamos a dejar a nuestra compañera Abigail Mejía para que nos explique sobre la tercera escuela. Buenas noches, es un gusto para mí hablarles de la tercera escuela, también conocida como la terza escuela. Esta comienza a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, ya que habían pleitos entre la escuela clásica y también entre la positiva. Entonces, las escuelas eclécticas comienzan a hacer sus propias teorías y entre ellas sobresale una, que es la tercera escuela, la cual toma elementos tanto de la escuela positiva como de la escuela clásica, dándose su lugar como parte de estas tres escuelas más importantes del derecho, ya que son la base de todo, ¿verdad? En la tercera escuela seguimos con la idea que hay factores sociales que provocan la delincuencia y que se tienen que atender, ¿verdad? Más lo que hace tan importante a esta es que si para hablar de una conducta delictiva pones nuevos aspectos muy importantes, como lo son los sujetos imputables y los inimputables. Para referirnos a estos, hablamos de la convención que tiene el sujeto, de los actos que realiza con la finalidad de determinar esta sanción, porque no se puede sancionar a una persona que está consciente de haber cometido un delito como la que no. Por eso esta caracteriza a los delincuentes, perdón, de tres formas, las cuales son los recurrentes, los ocasionales y los anormales, tomando la idea de la escuela positiva como la clasificación para la reinserción de las personas. Así que para hablar de la conducta de esta tercera escuela, se realiza como una opción contraria a la ley, pero se tiene que determinar, ¿verdad? Si el sujeto era capaz de comprender la situación o si no, ¿verdad? Para esto, brindándonos para los primeros que son, que comprenden lo que han hecho, penas, y para los segundos se dan medidas de seguridad, ya que su objeto siempre era tener una mejor sociedad. Eh, Dejo a mi compañero con la siguiente escuela, que es llamada correccional.
Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la escuela correccional. Esta se basa fundamentalmente en la sociología y dirige su atención precisamente en el delincuente y en la pena. El correccionalismo apareció en Alemania a principios de los siglos, bueno, a mediados de los siglos XIX, y fue como su fundador o uno de los que se basó su estructura o su construcción, fue Krauss, y el que se lo llevó al ámbito penal o al campo penal fue Karl Rose. Y este decía que la pena no es un mal, sino que es un bien, y que por lo tanto no se debe de exigir que se cumpla, sino que se debe de exigir al derecho que la cumpla. Entonces, ¿quién es el que tiene que ayudar a las personas? Decía que era el Estado. El Estado debería de ayudar a las personas que son incapaces de gobernarse a sí mismas para que así se pueda ayudar y volver a reincorporar a la sociedad. ¿Y quiénes eran las personas que no se podían hacer eso? Eran los delincuentes, que ellos decían que el delincuente es un miembro de la sociedad que está necesitado de ayuda. ¿Y quién proporciona la ayuda? Lo proporciona el Estado, que lo puede proporcionar de dos formas, del modo negativo y el modo positivo. El modo negativo es restringirle la libertad y el positivo es protegerlo para que se desarrolle en su libertad y así poder corregir su voluntad viciosa. Entonces, como concepto del correccionalismo, se dice que trata la corrección de la voluntad o la tutela, y así como que si fuese un niño, para que la cambie y así protegerlo una vez ya haya cambiado. Entonces, esto se desarrolla en la escuela, tiene 3 fases, que sería el correccionalismo de Carlos David, y después pasando a la tutela, como la segunda, del jurista de la tutela jurídica, de Gilbert Ríos, y pasando a la tercera, para acabar, sería el derecho protector de Pedro Dorado Montero. Entonces, ¿en qué lugar se ubica? El correccionalismo se ubica al lado de la escuela clásica, que estudia al hombre como tal, pero se encuentra alejada de la escuela positiva, que esta no ha introducido un método que es experimental en las ciencias penales, por lo que no se puede. Y esto tiene 3 conceptos fundamentales, bueno, 2 conceptos, que es el delito y es la pena. El delito se dice que es como la comprensión artificial que corresponde a los intereses que quien establece en el derecho, y la pena es el medio de corrección de la voluntad. Y esto se da básicamente por un método que es el método lógico abstracto. En esto se presenta una crítica que se dice de que si alguien con el por qué se da el fin de corregir una pena, entonces, ¿qué pasa con los que son incorregibles? Entonces, Francisco Carra critica la postura de querer cambiar la voluntad de un delincuente como que si fuera a cambiar. Entonces, los norteamericanos decían que no se puede convertir en buenos a los malos y no se puede lograr una enmienda moral en el sentido ético que decía Rauder. Entonces ellos decían que la reforma del penado es la razón de la posibilidad que el delincuente vive en una libertad sin violar la ley. Entonces, 3 representantes que tenía la escuela correccionalista es Carlos David, Augusto Rauder, que era el correccionalista, el que redactaba el correccionalismo, Francisco Gilbert de los Ríos, que era el que daba la tutela penal, y Pedro Dorado Montero, que era el que daba el derecho del protector. Aquí a continuación los dejaré con mi compañera, que les dará la siguiente escuela.
Buenas noches, mi nombre es Joana Cruz. Yo les voy a hablar sobre las escuelas finalistas. Esta busca ubicar la culpabilidad del sujeto y la responsabilidad y la fuente de imposición de la pena y finalidad del delincuente que lo lleva a cometer el delito, observando el delito como causa y efecto, tener en cuenta la finalidad de la acción y es el ser humano que realiza, que comete el hecho, hay veces sabiendo, ¿verdad?, la consecuencia que va a traer el hecho cometido. Y la acción injusta y culpable también, ¿verdad? Y tiene que ser culpable, tiene que haber culpabilidad, perdón, para que se determine la acción jurídica y la puntualidad, la potencialidad. Y tiene que haber también culpabilidad para configurarse el delito, ¿verdad? Ya sea con capacidad de culpabilidad o imputabilidad, con conocimiento potencial de la antijurídica. El delito puede ser subjetivo y objetivo. Objetivo es el sujeto y el objeto. El subjetivo es el dolo o culpa. La injusticia proviene de la tipicidad y la culpabilidad proviene de la antijurídica. Y la culpabilidad es una consecuencia natural. Les dejo a la compañera que les continuará en la otra escuela. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Xiomara Aguilar y en este punto ya me toca hablar, ¿verdad?, de la Escuela del Derecho Penal Mínimo, que es similar a la teoría abolicionista, aunque no llega a tales extremos, ¿verdad? En este punto les voy a hablar de 3 factores. Hablamos del primero, que es la culpabilidad, cuando toda conducta, luego de que se compruebe que ha sido típica y antejurídica, solo podrá ser penada si fue realizada, ¿verdad?, con culpabilidad, derivándonos antijurídica, solo podrá ser con intención a dañar o lesionar, a la que se realiza con culpa, donde la intención de causar el daño no existe. Hablamos, ¿verdad?, de la culpabilidad. También podemos hablar de la acción, de la forma como el ser humano con una finalidad que realiza o determina una realización de un suceso. De la acción, pues no siempre se realiza con una finalidad teniendo en contenido de dañar a alguien, ¿verdad? No es un simple proceso físico, no es un simple suceso causal, productor de un resultado, como dicen los dogmáticos o causalistas. También está la acción injusta, que no basta con que una acción se adecue a una norma penal para que sea una acción injusta, que requiere 2 situaciones que se adecúen al tipo de que coincida con elementos y que sea antijurídica. O otra parte, ¿verdad?, subjetiva, construida por el dolo, la acción, pero este dolo, entiendo, ¿verdad?, que es cuando dañamos a alguien con intención, que sostiene la teoría dogmática, que exige que en él haya conciencia y tipicidad y antijurisdicción. Antijurisdicción. Bueno, el dolo habla en sí que es una teoría, ¿verdad?, finalista,
es un simple comportamiento intencional, excepto de conciencia de la ilicitud. También está la acción injusta, de acción injusta culpable, perdón. Este es el tercer elemento que exige la teoría finalista para que se configure el delito. La culpabilidad es el juicio de reproche que se hace sobre determinada conducta. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, licenciada, este sería la exposición de nosotros. Le agradecemos por su tiempo. Que tenga una excelente noche. Si nos apoya, compañera Joana, con finalizar la grabación.